Muy buenas noches. Hoy seguiremos hablando sobre el tarot y sobre dos ilustraciones o misterios que nos llevará a contar una historia del Nuevo Testamento. Les cuento a los que vienen integrando a mi canal que he realizado una serie para hablarles sobre el tarot, pero dirigiendo la atención hacia la mirada, que es una mini Biblia, y no un juego para poder sacar la suerte o ver el futuro. Claro, ha quedado de esta manera porque son imágenes que nos recuerdan las profecías bíblicas, y me refiero al Apocalipsis del apóstol San Juan. He realizado un estudio de estas imágenes cognitivas para poder debatir a aquellos que las han utilizado durante años y contando historias del tarot que no son ciertas y que la gente compra y las lee. Hay tantas versiones y todas tienen alguna explicación o cuento detrás de él. Según la historia universal, aparecen justamente en el siglo XIV después de Cristo por el padre del Renacimiento, el señor Francesco Petrarca, que conoció al poeta Dante Alighieri y que escribió la Divina Comedia, y que dentro de la Iglesia Católica alcanzó un lugar dentro de ella. Toda esta historia ocurre 110 años después de la reunión de San Francisco de Asís con el sultán, donde el sultán Saladino le gana Jerusalén a Ricardo Corazón de León y manda a San Francisco de Asís con un rosario de Nuestra Señora de Fátima a pasear por la Tierra Santa. El año que dan como término a la edad de oro del Islam es el 1258 y 30 años después de la muerte de San Francisco de Asís. Con Francesco Petrarca comienza el Renacimiento y el humanismo. Recordar que el humanismo fue un movimiento filosófico y literario. Fue antropocéntrico, o sea, centrado en el ser humano. El hombre era guiado por la razón y no por la fe. Hoy aún sigue este movimiento grecolatino que viene de Roma y la atracción por el mundo griego y romano. La palabra renacimiento es renaceré, que significa volver a nacer, es decir, traer nuevamente a la vida a los elementos culturales de Grecia y Roma, que habían sido olvidados durante el medioevo. Así comenzaba la era moderna, donde el arte europeo nos muestra una fresca exposición del dibujo, la pintura y la forma de expresar el lenguaje. El Renacimiento se caracteriza por evocar el colorismo y la forma del arte griego antiguo, imágenes religiosas del cristianismo, pero yendo de a poco a un oscurantismo, ya que la percepción de la realidad la empiezan a sentir diferente, la percepción de la realidad de la divinidad. Cuando se restringe el conocimiento a unos pocos pertenecientes a una élite dominante. El oscurantismo es fundamentalmente antidemocrático, ya que considera a la gente intelectualmente incapaz de conocer los hechos y la verdad sobre lo que pasa realmente bajo sus narices. En el segundo sentido de esto, el oscurantismo se refiere a hacer el conocimiento abstruso, y esto significa que es difícil de entender. Recordar
que en esos siglos no todos sabían leer y se vivían en pueblos o aldeas. Por su parte, fue poder regresar a la cultura grecolatina para recuperar valores humanos e integrarlos a la sociedad, ya que estábamos saliendo de la Edad Media. El verdadero Evangelio de Cristo no está en un solo documento. Se perdió todos los documentos originales escritos por el apóstol Nataniel y que fueron guardados en las bibliotecas de los esenios. El profeta del Islam, 6 siglos y medio después, lo quiere entregar a la humanidad, proclamando el Islam. El mundo occidental y católico lo rechaza. Por otra parte, un grupo de personas de la casta judía juega el desempeño de que su vida y obras haya sido realidad, dejando, si es posible, la figura de Jesús de Nazaret como un mito, y que él nunca existió. Por alguna razón, el evangelio ofrecido por el profeta del Islam, que fue escrito por el apóstol Bernabé, contiene todos los elementos de la nuestra. Y lo que no entra en esta Biblia es la importancia de la última cena y la Eucaristía, dejando el capítulo de la cena sin una descripción de ella y de qué sucedió. Pero nos revela lo que nuestro Nuevo Testamento o Biblia nos falta, y es la acción de los ángeles celestes en el momento de la redención del mismo Cristo, cuando es tomado preso, y se ha vuelto para muchos en un cuento chino, ya que este es el misterio de la pasión. El occidente oculta un misterio que aparece en el Santo Rosario, pero solo como título y no en su realización o efecto. En la iconografía nos muestran en la cruz a 2 ángeles que están presentes en el momento de la crucifixión. Muchas otras pinturas nos muestran a Cristo siendo levantado del Getsemaní por las manos de un ángel. El Oriente nos revela en su Evangelio lo que a nosotros nos falta, habiendo entre las 2 religiones una mentira disimulada. En el siglo conocido como de las innovaciones y abre la era a los descubrimientos, la peste negra ya había comenzado en Europa, como hoy es el COVID-19. Para la historia occidental europea, el siglo XV es el último siglo de la Edad Media, el puente entre la Baja Edad Media, el Renacimiento temprano y la Edad Moderna, tomándose convencionalmente como un momento de división entre ellas. En el año de 1492, el encuentro de 2 mundos, o el del año de 1453, la toma de Constantinopla por los turcos. Bueno, en medio de todo esto aparecen las primeras imágenes del tarot en Italia, que salieron como el tarot de Visconti Sforza. Filippo Maria Visconti, que se había convertido en gobernante nominal de Pavia en 1402, sucedió a su hermano asesinado Gianmaria Visconti como duque de Milán en 1412. Eran los nobles de la época. Bueno, su obra se llamaba Los Triunfos, y me refiero a las primeras ilustraciones del tarot. Hay que recordar que los árabes estaban pasando en su mejor época, la de oro. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a este dato podemos observar que las pinturas de estos primeros naipes tienen mucha influencia árabe. En principio se llamaron tarocchini, en nombre italiano original. El orden de los triunfos varió según la región o estado,
dentro de lo que hoy conocemos como Europa. Quizás ya en la década de 1440, Michael Dumet los clasificó en 3 categorías. En Bolonia y Florencia, el triunfo más alto es el ángel, seguido por el mundo. Este grupo se extendió principalmente hacia el sur a través de los estados pontificios, el reino de Nápoles y finalmente hasta el reino de Sicilia. Pero también se conocía en los estados de Saboya. En Ferrara, la ilustración del mundo fue el triunfo más alto, seguido de la justicia y el ángel. Este otro grupo se extendió principalmente hacia el noreste hasta Venecia y Trento, donde fue solo una moda pasajera. A finales del siglo XVI, esta orden se extinguió. En Milán, el triunfo llamado aquí como el Mundial fue el más alto, seguido por el ángel. Y esto se extendió a Suiza y Francia durante las guerras italianas, haciéndose famoso como el tarot de Marsella. Francesco Sforza fue un duque de Milán y vicario de la ciudad directamente del Papa Eugenio IV, y quien se casó con la hermana de Filippo Visconti. Si entendemos esto, tuvieron que haber unas imágenes originales que nadie ha visto, pero en lo ya visto por el arte de Visconti en las imágenes de Petrarca. Estas imágenes de las cuales estamos hablando son justamente árabes y de la época de oro de los musulmanes. La historia universal nos cuenta que estos registros son únicamente de los que hoy se conocen como los arcanos menores, que cuentan con 56 naipes. Estos diseños fueron encontrados por los mamelucos o sarracenos. Los mamelucos eran soldados de la zona de Egipto y significa los poseídos. Así que podríamos decir que a ellos les recae la responsabilidad. Bueno, se reducen a 3 cubiertas incompletas que se guardan en el Museo de Topkapi en Estambul, Turquía, del periodo de Ayubid, entre los años de 1173 y 1250. Los fondos son diseños de tapices como de las alfombras. Si en el mundo árabe del Islam afectó al mundo en un periodo de 8 siglos, a ellos les afectó el mundo oriental, ya que deben de haber sabido rutas hacia las Chinas mucho antes que Marco Polo, y su cultura afecta en la construcción, en el arte, etc. Se cuenta que Nuestra Señora de Fátima creó y diseñó este estilo de tapices como de las alfombras, que fue su marido y primo hermano del profeta. Dentro de este mismo tema, a María Magdalena la relacionan con los gitanos que están en Francia por la famosa Santa Sara de Cali de Marsella. Y las gitanas se visten con pañuelos y anillos y ven la suerte con el tarot. Esa es como la imagen que la destaca o iconográficamente de ella. María Magdalena era hermana de Lázaro y fue durante un tiempo pagana, ya que profesó la prostitución. ¿A qué quiero llegar con esto? Mi tesis es que es ella quien diseña este juego originalmente, o mini Biblia, pero no hay registro de esto, solo queda esta imagen gitana de esto. Pero es Nuestra Señora de Fátima quien recrea estas imágenes. Pero en esta colección no se encuentran los arcanos mayores o triunfos de Petrarca o Visconti. Todo esto dicho para poder sostener esta tesis de todo lo que estamos hablando y dónde queremos llevarlos, sobre lo que hoy se conoce como tarot.
Florencia, Italia, es la cuna del Renacimiento y el humanismo. Todos los diseños de estas ilustraciones venían con un marco medieval musulmán. Por lo tanto, es una recreación de las ilustraciones que habían visto. Las de Visconti e Sforza se publicaron un año antes del nacimiento de Leonardo da Vinci, que era de Florencia. En el tarot de Visconti, el arte florentino del comienzo del Renacimiento con los fondos y arreglos de la cultura del Islam. No podemos a ciencia cierta saber sobre los diseños originales. Dentro de la sociedad mongola tenían ya un juego como los que se exponen en nuestra cultura del naipe. Con esto, ¿qué se puede concluir? Que hoy, en nuestro presente, hay muchas historias de la procedencia de estas ilustraciones y muchas son mentiras. Y más charlatanes que venden sus productos y sus interpretaciones. Hay una campaña mundial, y está claro, un sector influyente del pensamiento mundial que pondremos como los del Club del Cabrito, que en la historia y ciertos descubrimientos están empeñados a contarnos una historia alterna de los verdaderos hechos y descubrimientos realizados por el otro sector del pensamiento humano, que pondremos aquí como los del Club del Carnero. Culpa la tienen también la mesa inglesa, con sus emblemas del mismo cabrito, pero entender que también está el símbolo del carnero entre ellos. La iglesia, pero hacia un pensamiento protestante, me refiero a los ingleses. La masonería y sus creencias nos llevan a templos egipcios y a la conversación de una era ya desaparecida y sus momias. Los descubrimientos o hallazgos nuevos sobre Jesús de Nazaret, bajo esta línea editora, la mayoría son para descalificar su existencia o su santidad en el mundo. Dentro de este pensamiento está la escritora más leída sobre una supuesta unión entre María Magdalena y los secretos sobre la familia sagrada de Jesús de Nazaret, y es la señora Dan Brown, donde parte de lo expuesto por ella es verdad, pero por otra parte distorsiona los descubrimientos, simplemente para desacreditar y en el intento, con la fuerza de los medios de comunicación, el pensamiento de la existencia de un Cristo santo varón. Si se nos vende a uno casado con la hermana de Lázaro, esta imagen propagandista de estos movimientos a desordenar la idea de muchos hombres en el mundo, terminando como por ejemplo de expresar que el Señor Jesús tuvo familia junto a la hermana de Lázaro, María Magdalena, donde si hay algún parentesco con él, es con su primo hermano, el hijo de la hermana de la Virgen, la señora María de Salomé, que junto a María Magdalena, que era hermana de Lázaro, amigos de la familia del Mesías. En ese libro de Dan Brown aparecen los anagramas y juegos judíos que se enseñaban a los hijos de los apóstoles. Esto que ella cuenta es real. Esto podría suceder, por ejemplo, en San Juan Apóstol, uno de los padres de la iglesia, y la enseñanza a sus hijos espirituales. Si San Pedro la funda y tiene las llaves, San Juan es uno de los sobrevivientes y padre de la iglesia original. Si se acuerdan del hallazgo de los supuestos huesos encontrados en Israel con una lápida con la inscripción de Jesús, hijo de José, que entregó ahora en la actualidad el canal de historia o de National Geographic. Este programa ha generado millones en venta porque las personas empiezan a creer en el desprestigio y la usurpación de la imagen de Jesús de Nazaret. Y son ellos el equipo de los cabritos de los años 60 que han realizado esto. Winston Churchill, primer ministro de la Segunda Guerra Mundial, envía al señor Aleister Crowley a Alemania a conocer a Himmler y Adolfo Hitler para persuadir a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Este señor, que salió de la orden de la Golden Dawn,
fue quien puso públicamente su orden y sus misterios para el conocimiento público. Fallece después de haber realizado todo lo que está prohibido y jamás pudo desterrar a la entidad de otra dimensión que le dio el éxito. Como por ejemplo hubiera invocado al genio de la lámpara maravillosa o a Gazú de los picapiedras. Por eso hay que tener cuidado con estas prácticas. En cambio, invocar entidades celestiales en el nombre del Sagrado Corazón de Jesucristo es distinto, ya que esas entidades celestes y reales, ¿cómo contactarse con lo que se conoce como ovnis, seres o entidades de luz que pueden inspirar e enriquecer tu vida? Creo que alguien como el fallecido sacerdote católico y exorcista, el famoso Padre Amort, fue uno quien lo estudió El tarot es un anagrama. Hablamos de Dan Brown para poder concluir que el tarot es un anagrama, la palabra escrita tarot. Como nos enseña en estos libros de Dan Brown, el anagrama de tarot es Torat, con una T al final. Torá significa enseñanza o instrucción. La T final es una Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo y se utilizó con un valor simbólico desde el Antiguo Testamento. Se habla de ella en el libro de Ezequiel. Recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una Tau la frente de todos los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. La Tau es el signo puesto en la frente de los pobres de Israel, salvos así del exterminio. Fue después adoptada por los primerísimos cristianos por un doble motivo. Uno, como última letra del alfabeto hebreo, era una profecía del último día y tenían la misma función de la letra griega omega. Como aparece en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Al que tiene sed le daré gratis de la fuente del agua viva. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. 2. Los cristianos adoptaron la Tau porque su forma les recordaba la cruz, sobre la que Cristo se inmortaliza con sus misterios para la salvación del mundo. San Francisco de Asís es uno de aquellos que en su orden la utiliza, ya que leer el Evangelio de San Bernabé junto al sultán Saladino no lo dejó indiferente. Bueno, a través del arte de Petrarca y Visconti, analizaremos estas pinturas o recreaciones de las imágenes de la obra llamada Los Triunfos, más los naipes árabes de los mamelucos.